Pero el corazón de las metodologías que hacemos es lo que hemos visto con negociación de beneficios mutuos, hablar de intereses, opciones, criterios de legitimidad y eso. Entonces, podemos usar un enfoque de beneficios mutuos para la gestión de conflictos sociales. Estos principios fueron desarrollados para crear un ambiente adecuado y empezar conversaciones estratégicas o negociaciones a fin de generar mutuo entendimiento, prevenir conflictos y lograr resultados beneficiosos. O sea, esto sirve para, como digo, poner la mesa, crear la atmósfera adecuada para el inicio de procesos de diálogo y construcción de consenso o procesos de involucramiento multiactor. Y esto es producto de más de 30 años de investigación y aplicación, teoría y práctica alrededor del mundo, desarrollado por profesionales vinculados al programa de negociación de la Universidad de Harvard, de disputas públicas del MIT y del Consensus Building Institute, que es una organización líder mundial en creación de consensos y gestión de conflictos vinculados a disputas públicas relacionados a recursos naturales y medio ambiente, que con ellos también trabajo. Entonces voy a compartirles estos principios, digamos, transversales, para cómo hacemos para abordar estos conflictos sociales. Primero, reconocer preocupaciones y aspiraciones. Y eso les debe sonar a intereses. O sea, hablemos de los intereses más allá de las posiciones. Promovamos la búsqueda conjunta de información para generar información creíble y confiable. Que eso tiene que ver con el proceso de búsqueda conjunta de información, que eso los voy a compartir acá un ratito. Ofrecer acuerdos de contingencia para minimizar algún impacto, si llegase a ocurrir, comprometiéndose a compensar el impacto conocible, pero no intencionado. O sea, yo sé que algo podría pasar, entonces, si pasa situación A, situación B o situación C, vamos a hacer X, Y o Z, ¿no? Dependiendo cómo es planificando el escenario futuro. Entonces, si una cosa pasa, decidamos hacer esto. Si otra cosa sucede, decidamos hacer esta otra cosa. A veces uso para explicar este concepto de acuerdo de contingencia, usando un caso de la vida real, pero no se hizo esto. Y cuando estoy fuera del Perú y hablo de este caso, me enorgullezco de decir que en el Perú tenemos hasta un centro comercial, un mall, en un acantilado frente al mar. Y en Lima tenemos Larcomar, que queda en el Parque Salazar, que era un sitio en Miraflores bastante residencial, con un parque bien bonito, pero alguien dijo, vamos a hacer un centro comercial acá. Y ahí empezamos a ver en Lima lo que eran como los frentes de defensa en las comunidades campesinas, y era la gente de Miraflores, los de la zona, decían, como que va a ser un centro comercial, va a haber más tráfico, etc. Entonces, había personas en Miraflores que se oponían a este proyecto, porque decían, el valor de mi terreno o de mi propiedad se va a reducir si construyes algo de esa naturaleza acá. Va a haber más tráfico, más afluencia de gente. Entonces la gente decía, no, no queremos porque un motivo es que se va a reducir el valor de mi propiedad. El desarrollador de este proyecto podría haberle dicho a la gente, para calmar esa preocupación o abordar esa preocupación, les podría haber ofrecido algún acuerdo de contingencia, algo así como que, si tu casito hoy día vale 100 y construimos el proyecto, y después de construir el proyecto, cuando quieras vender tu casa, el valor de tu terreno baja o de tu casita baja a 50, yo te pago la diferencia de los 50 que has perdido por la creación de este centro comercial. Pero yo como desarrollador del proyecto no creo que esto va a pasar, por eso me siento cómodo en hacerte esta compensación, porque es más, yo creo que el valor de tu terreno se va a revalorizar, así que no pasa nada. El desarrollador del proyecto pensaba que se iba a incrementar el valor del terreno, bien por el propietario, pero el propietario pensaba que se iba a reducir el valor del terreno. Entonces, para esa situación, que los dos tienen percepciones o perspectivas o visiones diferentes de lo que va a ocurrir, diferente pronóstico de lo que va a pasar,
el desarrollador del proyecto podría haber dicho, bueno, yo te ofrezco, te aseguro que no te va a afectar esto de manera negativa. Y estoy tan seguro de esto que yo te banco, yo te pago el futuro diferente al que yo creía. O sea, no tengo intención de que eso pase, pero si ocurre, bueno, igual te puedo compensar. Eso es acuerdo de contingencia. Entonces, reconocer preocupaciones, aspiraciones, búsqueda conjunta de información, acuerdos de contingencia y aceptar responsabilidades, admitir errores y usar procesos colaborativos para compartir poder. Algunos de estos procesos colaborativos para compartir poder son el proceso de construcción de consenso, que de eso vamos a hablar, la evaluación participativa de actores y situación, el proceso de búsqueda conjunta de información, proceso de involucramiento de actores, que son cosas de las que vamos a conversar, y el enfoque, la negociación con enfoque de beneficios mutuos, que es algo de lo que hemos venido hablando. Y otro principio es hay que actuar de manera confiable y consistente todo el tiempo. Y hay que pensar en desarrollar relaciones positivas y duraderas. Entonces, hay varios procesos colaborativos y nos vamos a enfocar en este proceso de construcción de consenso, que es lo que usamos como principio general en la oficina, o por lo menos eso es lo que tratamos de hacer en base a estos principios. Este proceso es un enfoque, un marco metodológico para estructurar, gestionar y facilitar procesos de negociación multiactor, diálogo y consenso, con varias etapas, herramientas para lograr acuerdos con resultados eficientes, inteligentes, sostenibles y relaciones fortalecidas. ¿Qué es consenso para esta metodología? Es el resultado de un proceso que busca unanimidad, pero que decide por mayoría abrumadora, o sea, un acuerdo abrumador. Unanimidad es que de 100 personas, las 100 digan estamos de acuerdo. Mayoría abrumadora puede ser que de 100 personas, 90 estén de acuerdo, 95 estén de acuerdo, 85 estén de acuerdo, y se llegue a un acuerdo. O sea, ahí hay consenso. ¿Cuánto porcentaje? Depende de lo que las partes decidan. O sea, es el resultado de un proceso que busca unanimidad, pero que decide por mayoría abrumadora, siempre y cuando cada participante en este proceso reconozca que se han hecho los esfuerzos necesarios para incluir las opiniones y sugerencias de todos, incluso los que están preocupados por lo que la mayoría está por decidir. Todas las personas tienen obligaciones y responsabilidades, o derechos y obligaciones, ¿no? Nadie le va a pedir que renuncie o sacrifique sus intereses y preocupaciones por el bien del acuerdo. Y todo participante tiene la responsabilidad y la obligación de proponer soluciones que consideren los intereses y preocupaciones de todos los que participan. O sea, hay que proponer opciones de beneficio para todos los participantes. Y hay 6 principios en este proceso, en este proceso de consenso. Para tomar decisiones en grupo, es necesario aclarar las responsabilidades de los participantes respecto a sus representados. Generalmente, cuando uno va a un proceso de diálogo, dicen, bueno, tienes amplios poderes, representas, y si te obligas acá a ir a un acuerdo, vas a obligar a tus bases o a tu representado. En este proceso decimos, momentito, los que participan en este proceso traen la voz de su gente, de su organización, de su empresa, de su comunidad o del Estado. Traen la voz para compartir sus preocupaciones, necesidades, aspiraciones y pensar juntos en posibles soluciones. Pero traen la voz, no es que firman y ya comprometen a sus bases. Porque para eso, después vamos a tener un momento en que este acuerdo borrador al que se puede haber llegado se vaya a compartir con las bases para, digamos, validarlo o refrendarlo. O sea, primero hay que antes de tomar decisiones, hay que aclarar responsabilidades. Una vez juntos, no vamos a empezar a trabajar sin definir primero,
sin que hayamos definido primero la misión del grupo, o sea, cuál es el propósito, cuáles son los temas de agenda. Y tenemos que acordar estas reglas de convivencia, reglas de interacción que guiarán la conversación, o sea, cómo queremos conversar. ¿Qué está permitido hacer? ¿Vamos a hablar todos a la vez? ¿Habla uno a la vez? ¿Levantamos la mano? ¿Cómo hacemos? Después, antes de tomar cualquier decisión, primero debemos buscar información que sea creíble y confiable para todos, o construir esa información si es que no existe. Debemos pensar qué información tenemos, qué información no tenemos y qué información necesitamos para abordar los temas de agenda. También los grupos deben intentar generar acuerdos que dejen a cada uno de los participantes mejor de lo que hubieran estado en caso de no alcanzar ningún acuerdo. Y seguro esto les va a hacer recordar cuando hablamos del plan B o del MAN, de tu mejor alternativa a un acuerdo negociado. O sea, los acuerdos tienen que ser mejor que no llegar a ningún acuerdo. O sea, tienen que dejar mejor a las partes de lo que hubieran estado antes de venir a negociar o de no haber participado en este proceso. Y los participantes del proceso deben ser responsables de llevarle una versión escrita del proyecto de acuerdo, de borrador de acuerdo tentativo, a los grupos o personas a quienes representan. Aquí es cuando, ok, ya hemos hablado de nuestras preocupaciones, hemos generado posibles soluciones, opciones creativas, y ahora hay que ir y contarle a su gente, a sus bases, a su asamblea, a su empresa, a su organización, esto es el mejor acuerdo que hemos podido llegar. Satisface los intereses y preocupaciones que teníamos al principio, están abordando las preocupaciones que tenemos o no. Si alguien por ahí dice que no falte esto, qué sé yo, es responsabilidad de esta parte regresar a la mesa y traer alguna propuesta para mejorar este acuerdo sin perjudicar los intereses de los otros. Y los grupos siempre deben pensar por adelantado en las cosas que pueden salir mal. Sí. Siempre deben pensar por adelantado en las cosas que podrían salir mal. Uy, mi jefa, perdónenme un ratito. Perdóname, mi jefa me dice, Lucho, convoca la reunión. ¿Qué reunión? Y le digo, estoy dictando clase. Ah, ya, te dejo. Qué linda mi jefa. Ya. ¿Sigo con la clase? ¿Podemos editar esa parte? Entonces, los grupos siempre deben pensar por adelantado en las cosas que pueden salir mal cuando traten de implementar los acuerdos tomados. Esos son los principios. Ahora, ¿cómo es el proceso? Hay dos etapas bien marcadas. La evaluación y diagnóstico de actores y situación y el esfuerzo propiamente de la implementación del proceso de diálogo, el proceso de construcción de consenso. En la primera etapa se hace la convocatoria y se hace una evaluación de actores y después hacemos esto de definir roles, hacer la deliberación, la negociación, se toman decisiones y después viene la implementación de los acuerdos. O sea, en un proceso de búsqueda conjunta, en un proceso de construcción de consenso, tenemos primero un convocante. A alguien se le ocurre que puede ser una empresa, puede ser el Estado, puede ser la iglesia, puede ser un medio de comunicación, puede ser una ONG, o puede ser una comunidad que dice, oigan, hagamos un proceso de construcción de consenso, hagamos un proceso de diálogo. ¿Ok? Tenemos que buscar a alguien que nos ayude a hacer esto, un facilitador, un mediador independiente. Primero, para hacer una evaluación de actores y situación. O sea, un profesional tiene que, a través de un trabajo de conversar con el convocante, definir objetivos, identificar a qué personas hay que
entrevistar, qué personas, hay que hacer un mapeo preliminar de actores para definir quiénes son las partes y después hacer una serie de entrevistas en profundidad de manera individual o con grupos pequeños, dependiendo de la situación, ¿no? Y esto sirve para identificar a las partes, con quiénes, con qué intereses tienen, qué preocupaciones tienen, qué aspiraciones tienen. También sirve para identificar quiénes son los posibles representantes de estos actores, porque pueden tener representantes ya definidos, como el presidente de la comunidad o el alcalde, pero a veces hay personas que no confían en estos representantes, digamos, los legales, así que buscar otros representantes, de repente representantes ad hoc, a la medida para este caso. En este proceso de entrevistas también se definen reglas de convivencia o reglas de juego, y esta conversación sirve también para conectar con el entrevistado y empezar a construir confianza con las personas a quienes se ha entrevistado. Se definen tiempos, plazos del proceso, se define un plan de trabajo y eso. Después de hacer el levantamiento de información, se prepara un informe o un reporte, o se puede hacer una presentación oral a las personas a quienes se ha entrevistado. Para preguntarles, ¿los hemos escuchado bien? ¿Hemos levantado la información? ¿Estamos recogiendo sus preocupaciones? ¿O hay cosas que se nos ha pasado y no hemos captado? O sea, esto lo hacemos o en una reunión, en un taller, o escribimos un reporte, se lo compartimos a las partes y les decimos, lean a ver si está acá recogidas sus preocupaciones, sus necesidades, sus intereses. Este reporte o esta entrevista no es anónima, pero no hace atribución de las declaraciones a una parte. Por ejemplo, converso con 10 personas de la comunidad y decimos, la comunidad piensa, opina esto, 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 esto. La empresa dice esto, esto, esto. Por más que haya hablado con Julio, Pepe, Ramón, no voy a decir Julio dijo esto, Ramón dijo esto, sino la empresa piensa esto, le preocupa esto, le interesa esto. Entonces, con esa evaluación de actores, también ya tenemos identificados quiénes son los que van a participar en el proceso de diálogo, cuáles van a ser los temas de agenda, cuáles van a ser las reglas de juego, y con eso podemos ir donde el convocante y decirle, a ver, ¿procede o no procede? ¿Debemos proceder o no a hacer un proceso de diálogo? ¿Se dan las condiciones o no? Y nos hacemos estas preguntas. ¿Hay claridad sobre los temas, problemas, conflictos y oportunidades para abordar? ¿Hay actores identificables para trabajar sobre estos temas? ¿Los actores tienen capacidad para organizarse y representarse? ¿O los actores tienen interés en abordar los temas de forma conjunta y constructiva? ¿O sus alternativas, su MAN o su plan B es más atractivo? O sea, tendría incentivos para sentarse a conversar y ver si es posible generar soluciones, propuestas que satisfagan los intereses de todos. O sea, sus intereses podrían ser satisfechos en un proceso como el que se propone. Es un proceso que permite abordar los temas clave con los recursos, presupuesto y tiempo disponible. O sea, hay plata, hay tiempo, eso. Y es la parte convocante lo suficientemente creíble como para reunir a los actores e iniciar el proceso. Porque puede ser una empresa pues, que es la más odiada y la gente va a decir, uy, no, tú eres convocante. No, no. Entonces, ¿cómo hacemos para generar legitimidad incluso en el convocante, ¿no? Eso. Y antes de empezar a abordar el tema, primero tenemos que definir qué información necesitamos para tomar acuerdos y cómo lo obtenemos, cómo la recopilamos, o sea, qué información tenemos, qué no tenemos y qué necesitamos.
Y en este proceso de búsqueda conjunta de información, lo que se hace es que las personas juntas definen cuáles son las preguntas que se tienen que responder y cómo se van a utilizar estas respuestas. ¿Qué información necesitamos para responder estas preguntas? ¿Y qué metodologías o recursos vamos a utilizar para obtener esta información? ¿Cómo se va a recopilar la información? ¿Cómo se va a analizar y cómo se va a interpretar esta información? Y luego continuamos con el proceso de negociación. O sea, las partes dicen qué información necesitamos y cómo la vamos a generar. Hagamos una entrevista de un número determinado de técnicos, peritos, especialistas, y que nos vengan y nos cuenten. Es como hacerles una entrevista de trabajo, ¿no? Tenemos estos temas, queremos recoger esta información, o necesitamos información para iniciar un proceso de diálogo, y convocamos a varios especialistas. Y a estos especialistas les contamos, queremos esto, ¿cómo sería? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuáles son la metodología? ¿Cómo haría el estudio? ¿Qué sé yo? Y después se escoge de común acuerdo a quién es la persona o el equipo que va a hacer este estudio. Eso. Y ya con la información que tenemos, bueno, acá hay algunos ejemplos que se los voy a compartir después. Este es el proceso, hacemos preparación de este proceso, definimos el alcance, definimos los métodos de análisis, se conduce el estudio, se evalúa el resultado y después se comunica el resultado. Esto lo vamos a ver después. Y luego, con la información que se tiene, hacemos la negociación, la deliberación, con este enfoque de beneficios mutuos en negociación que hemos venido hablando, que es básicamente, hay que movernos de posiciones a intereses, convertir estos intereses en opciones de beneficio mutuo, convertir esto en acuerdos, pensando en que es justo y pensando en qué cosa podría salir mal. Utilizamos criterios objetivos para tomar decisiones y eso. Y después vemos cómo le hacemos seguimiento para asegurarnos que se cumplan los acuerdos. Porque a veces las personas no piensan en qué puede salir mal, y no pensamos en, pueden haber problemas en la implementación de estos acuerdos, así que mejor definamos una manera de monitorear o hacerle seguimiento al cumplimiento de acuerdos. Podemos hacer, por ejemplo, monitoreo participativo del agua, o comités de monitoreo de vigilancia ambiental para ver que están siendo las cosas, que por ejemplo, un acuerdo es que no se afecte, que no me contamine en la zona, ya, entonces, ¿cómo prevenimos que eso ocurra? O sea, hacemos monitoreo y seguimiento de eso. O, ¿cómo vamos a repartirnos la plata? Debemos generar algunas normas, reglas de cómo hacer eso, cómo invertir la plata. Podemos hacer un fideicomiso bancario. Se puede también hacer monitoreo de medios. Se puede diseñar un sistema de gestión de preocupaciones, quejas y controversias para que cuando hayan problemas, ¿cómo los vamos a abordar? Podemos definir que cuando hayan próximos problemas o conflictos, busquemos un mediador para que nos ayude a resolver los conflictos. Eso. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de proceso? Es que ayuda a aclarar los intereses de las partes, contribuye al fortalecimiento de relaciones positivas, porque tiende a no ser antagónico, genera opciones diversas, es percibido como legítimo, permite a las partes conocer sus alternativas, mejora la comunicación entre las partes y conduce a acuerdos inteligentes, duraderos y sostenibles.